Bueno, continuamos con nuestro siguiente punto, que es la intervención de los gremios de la televisión, inscripción previa. Iniciamos con el doctor Alberto Pico Arenas. Buenos días a todos, a la doctora María Carolina Hoyos Turbay, a quien conocemos desde muy pequeña edad, cuando hacíamos parte de la Asociación Democrática Colombiana que presidía el ilustre expresidente Julio César Turbay Ayala. Al doctor Ramón Angarita Lán, que es una persona con una amplia trayectoria en la función pública, quien fuera secretario general de Irravisión y liquidador de Irravisión, también liquidador de muchas empresas de telecomunicaciones, lo que nos permite ver en él un bagaje importante en los propósitos de la nueva televisión colombiana. A la doctora María Pilar Torres, coordinadora de regulación de protección al usuario de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es uno de los temas importantes para tener en cuenta en este foro a raíz de algunos actos administrativos que se han venido sucediendo con actos administrativos que en este momento generan la inconformidad del sector más grande de la televisión, aunque no el más poderoso económicamente. También nos acompañan el doctor Javier Vega, asesor de la ministra, quien viene también de la Comisión de Televisión. Es un personaje que vale la pena destacar porque es hechura de esa entidad pública. Yo lo vi empezar cuando recién conformada la Comisión de Televisión, que funcionó en el 93. Y más importantes ustedes, que son los representantes más importantes de la televisión comunitaria. Podemos decir con satisfacción que hoy están todos los frentes de la televisión comunitaria representados acá, y que este auditorio, más que numeroso, es un auditorio cualitativo. Aquí hay calidad. Yo quisiera referirme un poco, porque no queremos tampoco convertir este escenario en un escenario de críticas. A mí me parece que la mejor manera de contribuir a que las cosas se solucionen es a través de la concertación y el diálogo. Tenemos que reconocer a la autoridad de televisión que todas las veces que nosotros hemos pretendido ir a llevar inquietudes, hemos sido recibidos, hemos sido escuchados. Con respecto a los antecedentes de la resolución 433 del 2013, hubo más de 10 foros en todo el país. Muchas de las personas que están aquí en este auditorio participamos con ideas. ¿Qué lamentamos? Que las ideas fueron gaseosas y no están plasmadas en la norma, que es lo que nos tiene en este momento en la inconformidad. No podemos desconocer una cuestión cierta, es que la televisión comunitaria no es una creación del Estado colombiano. La televisión comunitaria nació de una necesidad insatisfecha de los colombianos. En la década del 80, Colombia tenía dos canales, que era el Canal 1 y el Canal A. Y no se veía la televisión en Colombia porque existía un fantasma que impedía una buena señal de televisión, con el agravante que nosotros no teníamos acceso al universo de la televisión internacional, porque no existían los satélites y muchas veces veíamos una televisión mal copiada, que no contribuía a la responsabilidad de la televisión de educar y formar. Eso conllevó a que la gente en su ingenio empezara a resolver el problema de recepción de la televisión pública, porque existía un monopolio en esa época que era Irravisión, manejada por un Consejo Nacional de Televisión que siempre fue representativo de todas las personas que participaban. Y empezamos a corregir el fantasma a través de las antenas comunales, que era que el problema era que, siendo los dos canales nacionales de un mismo operador, tenían sitios de emisión diferentes y por eso generaba el fantasma. El ingenio de los colombianos, y aquí tenemos que resaltar los técnicos empíricos nuestros, resolvieron el problema a través de colocar dos antenas en los edificios y mezclar esas dos para que se pudiera corregir realmente la señal. Y esa es el verdadero origen de la televisión comunitaria. Luego, cuando vino la época de los satélites, que todos los canales que hoy en día nos cobran, empezaron a degustarlos, nació la televisión incidental libre, porque el espectro electromagnético es parte de la soberanía nacional. Y en el momento que señales internacionales
invade nuestro espectro y se captan libre en Colombia, es una señal de uso público, como quedó estampado en la ley 182 del 95. Esa es la esencia de la televisión comunitaria. A raíz de que se proliferaron las parabólicas, como se conocieron en su época, en el gobierno del doctor Vigilio Barco, se expidió el decreto 1900 de 1990, aún vigente, que generó la figura que al no haber licitación pública para televisión cerrada, que en esa época era televisión por cable pero era irradiada, que apenas habían 8 operadores en el país, se le da vía legal a la construcción de sistemas privados por copropiedad. Ese decreto limitaba a una manzana los sistemas comunitarios y nosotros, con el doctor Niño en esa época, presentamos una demanda de inconstitucionalidad que declaró inexequible la parte que prohibía trazar el espacio público, y es donde realmente nace la televisión comunitaria por copropiedad, que era un bien de los colombianos para autoservirse de una calidad y un servicio público que el Estado no garantizaba. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pasar la cuenta de cobro, porque se critica mucho la televisión comunitaria que no paga compensación, que queremos todo regalado, pero nadie nos reconoce que gracias a la televisión comunitaria, Colombia está viendo la televisión pública desde la época de la deficiencia técnica en revisión hasta la época actual, donde ninguno de los canales nacionales que tienen obligación por ley y por contrato con las autoridades de televisión a garantizarnos la señal irradiada en el territorio colombiano, porque para todos es conocido que las redes de microondas de revisión dejaron de funcionar hace mucho tiempo y que hoy en día, gracias al sistema satelital, esa señal llega, pero no llega a las ciudades si no existe un sistema de recepción satelital comunitario, porque los privados únicamente están concentrados en las grandes ciudades del país. Y aquí es donde nosotros queremos que las autoridades empiezan a comprendernos, de que nosotros no estamos dando patadas de ahogado. Y quiero advertir una cosa, tengo intereses en la televisión por suscripción. Eso no lo puedo yo negar, porque es una oportunidad que tenemos los colombianos de participar de cualquier oferta pública, y yo quiero confesar que soy parte de uno de los nuevos concesionarios que se llama Cablecer SAS. Pero eso no quiere decir que mis convicciones en la lucha que durante 25 años o 30 años llevamos por la televisión comunitaria, tengamos que traicionar esos ideales como se ha querido a través de los medios de comunicación tergiversar. Cuando nosotros empezamos a participar en el lobby para el proyecto de la ley 182 del 95, nadie daba un solo peso por la televisión comunitaria, porque el proyecto del doctor Armando Benedetti decía que los comunitarios teníamos que entregarle nuestros sistemas a los 8 operadores de televisión paga que había en esa época en el país, en el cual aquí en Bogotá estaba concentrado en Datos, Mensajes y RTI y Caramacol, que era de Caracol. Estábamos en un foro en el CPB cuando llegó el proyecto del doctor Armando Benedetti, y yo tenía ese día una conferencia sobre televisión privada, y me hizo cambiar la conferencia para proponer hacer un trabajo de gestión como lo estamos proponiendo en el día de hoy, para defender los derechos legales adquiridos por el pueblo colombiano, porque es que aquí el problema no es de unas personas que transitoriamente sean dirigentes de un sistema. Es que el pueblo colombiano, que es berraco y que es guerrero, ha resuelto muchos problemas que el Estado colombiano no ha resuelto. Y podemos ir mucho más allá si tocamos el tema de la educación, que se ha vuelto un negocio donde hay más profesionales que cargos, o de la salud, con todos los escándalos públicos que hay. Por eso nosotros consideramos que en vez de empezar a hacer unas campañas o a sacar a la gente a exponerla que la golpea de la fuerza pública con manifestaciones callejeras, había que buscar el mecanismo democrático para buscar, a través de este mecanismo, buscar soluciones verdaderas y no de discursos demagógicos. El doctor Edgar Espíndola ha venido comprometido con nosotros hace mucho rato. Hemos presentado 4 proyectos de ley, no 1, pero desafortunadamente, solamente cuando él estuvo en la Comisión Sexta, esos proyectos le dieron trámite y se ahogaron. Cuando se estaba discutiendo la ley 1507, había un proyecto de reforma integral y no lo tuvieron en cuenta, en absoluto. O sea, no hay una coma de ese proyecto porque ni siquiera mereció discusión. Desafortunadamente, la Unidad Nacional se hizo un propósito, yo me acuerdo muy
bien las palabras del doctor Germán Vargas Lleras cuando habló que la CNTV era un ente paquidérmico y deficiente. Yo no lo creo así. La Comisión Nacional de Televisión, en la cual estuvo la doctora María Carolina Hoyos, periodo y medio, y tuvo la valentía de renunciar cuando manipulaban las elecciones a través de los decretos del ministerio, porque eso hay que decirlo, doctora María Carolina. Cuando nos quitaron representaciones a través de la compra de votos, cuando a mí me tocó que renunciar a una aspiración ganada justamente porque me pusieron a firmar un condicionamiento para elegirme con el tercer voto, que fue público y que ha sido motivo de estigmatización y de que el señor Julio Sánchez Cristo, porque Julio Sánchez Vanega me merece respeto, cogió la FM para dañar el trabajo que nosotros estábamos haciendo en el Congreso, porque ellos lo mueven solo intereses particulares. Y quiero confesarlo, yo no fui comisionado, no porque no tuviera los votos, es porque el tercer voto cayó en malas manos, y yo pienso que ahí empezó a degenerarse lo que habíamos concebido en la ley 182, que era un ente autónomo del orden constitucional. Yo creo que no todo fue malo en la Comisión de Televisión. La Comisión de Televisión invirtió mucho dinero en funcionarios que hoy en día no han sido tenidos en cuenta en las nuevas entidades. Y a mí me parece que eso hay que rescatarlo porque no puede el pueblo colombiano seguir financiando entidades para después acabarlas de tajo y que muchas veces el remedio sea peor que la enfermedad. Nosotros apoyamos la creación del nuevo ente, aunque no nos sentimos satisfechos en cuanto a la representatividad. Y lo hemos respaldado. Yo creo que la autoridad no ha visto en comunicar ni en ninguno de los gremios que la integran una oposición radical, por el contrario, hemos sido recibidos, hemos dado ideas. Desafortunadamente, hay que decirlo, doctora Angarita, y yo destaco la capacidad de gestión que usted tiene, de que hay que redireccionar. Hay que redireccionar las políticas públicas de televisión, como bien lo hacía ver el doctor Espíndola en su intervención hoy. Porque yo sí que quisiera dejar simplemente una inquietud al auditorio. Los derechos legales de la televisión comunitaria son derechos que han sido legales, pero son también derechos ganados. Si no fuera por la televisión comunitaria, en 1080 municipios o 1100 municipios no estarían viendo televisión en Colombia. Todavía en Bogotá, en el barrio Chía y en el mismo Ciudad Bolívar, hay sectores donde no llega la televisión abierta y radiada. Entonces a mí me parece que hay que tener en cuenta esto. Esta resolución, yo no quiero poner en duda la voluntad con que se hizo. Me gustó mucho que el doctor Ramón Angarita hoy, fuera de hacer presencia, delegó en el doctor Orlando Garcés, el que sea el que sustenta las inquietudes de este auditorio, porque el doctor Orlando Garcés estuvo en todos los foros de socialización, y terminamos en Bogotá en unas mesas de trabajo, con mucho esfuerzo los dirigentes comunitarios de todo el país, realmente haciendo el papel de idiotas útiles, porque aquí no está reflejado nada de lo que propuso la dirigencia de la televisión comunitaria. Pero hay otro problema más grave, es que en el momento en que se reasignan las funciones, como fue la filosofía de la ley 1507, y es su título, se cometió un pequeño error en el trámite legislativo, y es que la Comisión Nacional de Televisión era un ente del orden constitucional, que producía unas normas bajo el nombre de acuerdos. En el momento que se extiende la Comisión Nacional de Televisión y nace la Autoridad Nacional de Televisión y reasignan funciones a la CRC, a la ANE y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, dividieron las funciones de la Comisión de Televisión en 4 entidades. Cometieron un error así pequeñito. Es que los actos administrativos de estas se llaman resoluciones. Y las resoluciones son normas inferiores a los acuerdos. Y yo estoy convencido, y no comparto un poco el concepto que le dieron a la Autoridad Nacional de Televisión, y con todo el respeto, doctora Angarita, de que alguien les decía que sí podían ellos a través de resoluciones reformar los acuerdos. Yo estoy convencido que no. Los acuerdos solo se pueden reformar por leyes de la República. A no ser de que se haga en un momento determinado una ley estatutaria que cambie el nombre de la norma que expiden estas entidades. Ahora, yo pienso que, y no vamos a hablar de mala fe, porque yo creo que en eso ha habido la mejor intención, pero no siempre las mejores intenciones son verídicas y son reales. Las verdaderas intenciones lo que ha generado es un desorden mayor a lo poco que había organizado la Comisión de Televisión. Yo por eso cuando veía esta resolución y miraba cosas imposibles de cumplir por las comunidades, decíamos, nos están matando con un veneno lesivo.
porque resulta que estas comunidades ya hay conceptos jurisprudenciales de que primero es un autoservicio, y por ser un autoservicio que el Estado no ha satisfecho, nosotros estamos exentos de pagar IVA. Concepto del 2003 de la DIAN, que entre otras cosas eso fue motivo para que muchos comunitarios utilizaran en mi contra cuando yo les decía no paguen IVA, ustedes no tienen que pagar IVA. Se pidió el concepto y logramos desmontar eso, que es un dinero que nos ha servido para reinvertirlo en los canales de programación propia, que a nosotros nos encanta hacer programación propia, lo que no nos encanta es que nos obliguen, cuando esa obligación legal conlleva a quebrar los sistemas. Porque aquí tiene que haber un equilibrio entre el servicio y la financiación de ese autoservicio. Por esa razón yo creo que la televisión comunitaria debe estar exenta de compensación, porque es la manera de nosotros cobrar un servicio que le estamos satisfaciendo al Estado. Lo otro con respecto a las pólizas. Hombre, siempre se ha querido comparar la televisión por suscripción, se ha querido diferenciar la televisión por suscripción de la televisión comunitaria. Y la diferenciación no ha tenido un sentido lógico. Ahora ha querido igualarla, pero en lo malo, no en lo bueno. En el sentido de que nos van a obligar a pagar unas compensaciones cuando ya nosotros le hemos pagado en especie sirviéndole al Estado, resolviendo problemas del Estado. Y por otro lado, se quiere poner unas obligaciones contractuales que desde que nació la televisión comunitaria hemos cumplido. Nosotros tenemos un vigilante primario que son nuestros usuarios, que además estamos obligados a rendirles cuentas. Y además ninguna autoridad no ha tenido los mecanismos de control, otra cosa es que lo hayan utilizado mal. Porque yo no puedo concebir cómo en 3 años, con más de 400 solicitudes, algunas sin requerimiento, no se haya producido un acto administrativo y al otro día llegan a practicar diligencias porque están prestando servicios ilegales. Allá hay una contradicción de la ley, porque el hecho de que se radique una solicitud no quiere decir que haya una licencia, pero es que el mismo mecanismo, la misma realidad de este servicio conlleva a que no pueden hacer un sistema comunitario por copropiedad si no ponemos una señal para que la gente aporte para recibir esa comunidad. Entonces yo pienso que lo que está fallando la Autoridad Nacional de Televisión es porque no hay representatividad de la televisión colombiana. La televisión no se hace con títulos, y menos en un país donde un posgrado vale 20 millones de pesos y las universidades a nivel del negocio los otorgan, que es otra cosa que hay que controlar. Aquí la televisión es creativa, la televisión es lo que hicieron nuestros técnicos que superaron a los ingenieros americanos. La televisión es lo que han hecho los canales comunitarios, que empezamos haciendo televisión con lo que los ricos votaban, para poner un término coloquial. Porque nosotros empezamos a hacer televisión con cámaras video 8 de cine cuando ya estaba el video desarrollado, y seguimos trabajando con los desechos que nos deja la televisión privada. Pero como este foro tiene con el fin de construir, y yo no quiero quitarle protagonismo a todos los dirigentes que vienen hoy, yo simplemente quiero invitarlos primero a que se revoque la resolución 433 del 2012. Primero porque tiene vicios de inconstitucionalidad, de ilegalidad, y sobre todo porque vulnera derechos legales adquiridos. Hay tendencia a haber desobediencia civil. Nosotros no queremos llegar a esos extremos. Nosotros tenemos algunos mecanismos de protesta que no son violentos. Y ya que viene de la CRC, porque es para diferenciarla en el dominio internacional, pero realmente es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y viene la que regula la protección al usuario, que es otra de las cosas que me parece que es importante tener en cuenta. Si hubo reasignación de funciones, y lo que es la regulación le corresponde a la CRC, no vemos cómo la ANTV, que las funciones las limitaran a la prestación, al control y vigilancia de la prestación del servicio, se estén cruzando las funciones de cada entidad. No se ha producido la primera legislación o regulación de la CRC en temas de televisión comunitaria. Y me parece que era el sentido lógico, que hubiera primero una regulación de televisión comunitaria y luego una de vigilancia y prestación del servicio. Yo personalmente creo que a pesar de que en la ley de televisión no existe el silencio positivo, silencio administrativo positivo, esas licencias debían otorgarlas y hacerle control posterior para evitar que hayan 400 sistemas ilegales, para evitar que sigan poniendo presos a dirigentes que muchas veces han participado en una asamblea y han prestado su nombre, porque también tienen obligaciones familiares. Yo quiero dejarle la vocería a los voceros de la televisión comunitaria directo, porque la función de comunicar hoy como una organización macro del servicio de televisión, donde están
muchos sectores. Son ustedes los que tienen hoy que plantearle a estas autoridades sus inquietudes y ojalá que haya recepción de parte de ustedes para que podamos rectificar cualquier error que hemos podido cometer de buena fe. Muchas gracias.